Muy bien, continuamos con Enfoque Informativo. Hemos invitado ahora a nuestros estudios al subgerente de Programación e Inversión Pública del Gobierno Regional Cajamarca, el economista Wilmer Chuquilín Madera, que damos la cordial bienvenida. Muy buenas noches a todo el público, gracias por la invitación. Sí, economista, el 20 de diciembre va a ser la audiencia pública, la segunda del presente año en Cajabamba, donde el presidente regional tiene que rendir cuentas, ¿no?, de lo que hizo, bueno, de los aciertos, probablemente de los desaciertos también durante la gestión. Dentro de su sugerencia, ¿qué es lo que tienen que presentar? ¿Cuál es el trabajo realizado durante la gestión para informarle a la población? Mire, nuestra oficina es la oficina de la OPI, conocida como la OPI, Oficina de Programación de Inversiones. Esta oficina se encarga de la evaluación de los estudios de preinversión. Como el público debe saber, y algunos que no lo sepan, es bueno informar que toda obra que se quiera ejecutar primero tiene que pasar por la elaboración de un estudio. Claro. Se conoce como el estudio de preinversión o el perfil. Bueno, el gobierno regional tiene 9 unidades formuladoras. Estas unidades formuladoras formulan los proyectos con los que se piensa generar cambios en la región, cerrar brechas, generar competitividad. Y es así que las unidades formuladoras producen los proyectos, los remiten a nuestra subgerencia y esta subgerencia se encarga de evaluarlos y finalmente aquellos que cumplen con los requisitos mínimos establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública se aprueban y con eso se da pie, ¿no?, pues se autoriza, digamos, la elaboración ya de los expedientes técnicos y posteriormente la ejecución de las obras. O sea, su sugerencia evalúa los proyectos y declara viables o no de acuerdo a las especificaciones o normas que se exige la normatividad nacional. Exacto, es así. Y bueno, durante ya toda la gestión del presidente Gregorio Santos, tenemos a la fecha cerca de 227 proyectos que se han formulado. ¿En la presente gestión? En la presente gestión, solamente en la presente gestión. 227 proyectos que hacen una suma total de 1.379 millones. De esos 227 proyectos, se quisiera ejecutar o iniciar a ejecutar, ustedes necesitan más de 1.000 millones de soles para su ejecución, para la inversión. Exacto. En estos momentos las unidades formuladoras, en función a los planes de desarrollo, a las estrategias y a las políticas que se han establecido en la presente gestión, han identificado 227 proyectos por 1.380 millones más o menos que se requerirían para poder hacer realidad y poder, digamos, atender las necesidades, porque hay que tener claro que estos proyectos responden a necesidades que las unidades formuladoras identifican en el territorio. Claro. Ahora, todos esos 227 proyectos ya están declarados viables o hay un paquete todavía que está en evaluación. Mire, de esos 227 proyectos tenemos 150 proyectos ya viables. Esos 150 proyectos suman un monto total de 725 millones de soles. O sea, en este momento está en la disponibilidad de poder invertir más de 700 millones de soles. Exacto. Están proyectos viables que han pasado por todo este proceso de evaluación. Por todos los filtros. Que no es sencillo. Hay que tener claro que para tener un proyecto aprobado, primero hay que hacer un término de referencia, hay que convocar un proceso de selección, se elige, se gana, digamos, un postor, una empresa consultora, elabora el estudio, pasa por todo un proceso de evaluación, de visita de campo, de verificación de data, un proceso también de levantamiento de observaciones. Esto es un proceso largo, pero aún así podemos decir que ya tenemos un buen paquete de proyectos listos para ser ejecutados y están en búsqueda de financiamiento. El resto, que son más o menos 78 proyectos, ¿en qué estado están? Tenemos 51 proyectos observados. Ajá. ¿Qué significa eso de observados? ¿Ya no pasan? No, son proyectos que, de acuerdo a la norma del Sistema Nacional de Inversión Pública, tienen que cumplir con algunos contenidos adicionales. Por ejemplo, y es un problema que tenemos en toda la región, es el tema del saneamiento, por ejemplo. Si yo quiero invertir en un colegio, en una posta de salud o en cualquier infraestructura, yo lo que necesito es primero asegurarme de que eso esté saneado. El terreno esté saneado. El terreno esté saneado, los terrenos donde yo voy a proyectar la obra. Puede ser, por ejemplo, si yo quiero hacer un canal, los terrenos para los reservorios, para las obras para la captación, de ingeniería, para la captación, etcétera, tienen que estar saneados. De lo contrario,
corro el riesgo de que yo invierta en terrenos de privados y finalmente esto pase a mano de ellos, o sea, y el Estado ahí perdería. Este es un problema nacional y también regional, que lo hemos heredado y que viene de muchísimos tiempo atrás. El Estado tiene muchísimas dificultades para sanear sus predios. Y en esta gestión se han hecho intentos muy loables para poder atender este problema. Tal es así que en el sector de educación se han venido saneando varios terrenos, cerca de 300 terrenos, que eso nos ha permitido abordar la formulación y aprobación de 50 proyectos de educación. Que estos proyectos no son proyectos individuales, son proyectos que empaquetan varios centros educativos, gracias a este esfuerzo que se ha hecho para poder sanear los terrenos. Pero todavía tenemos una brecha importante de infraestructura estatal que no tiene saneado el terreno. Ahora, son observados esos proyectos, pero si los interesados, ¿no?, van levantando esas observaciones, van saneando, por ejemplo, los terrenos, esos proyectos pueden declararse viables en un plazo posterior, ¿no?, en una fecha posterior. Exacto. Tenemos ahí, básicamente hay dos tipos de observaciones, las observaciones de fondo y las de forma. Generalmente, para este caso de los 50 proyectos, la mayoría son de forma, ¿no? Hay que simplemente incorporar mayor información para el diagnóstico, cálculo de demanda. Acuérdense que un estudio de preinversión incorpora, digamos, un análisis exhaustivo en cuanto a identificar la necesidad, justificar la necesidad, determinar un tamaño adecuado de proyecto y sobre eso ver cuánto me cuesta eso, y finalmente yo hago un análisis de rentabilidad de mi intervención. Correcto. Entonces, todo esto, digamos, todo un proceso que está concatenado. La información desde el inicio tiene muchísima relación hasta el final. Si esa información no está presente en los estudios, es motivo de observación, pero como lo vuelvo a repetir, con un esfuerzo de incorporar mayor información, estos estudios, estos 50 proyectos que tenemos observados podrían tranquilamente aprobarse, ¿no? Ahora, de acuerdo a su cartera de proyectos, al paquete de proyectos que nos ha indicado, ¿no?, que son 227, ¿cuáles son los rubros que han priorizado? Mire, en esta gestión, y siendo un poco consecuentes con lo que piensa y con lo que se ha planificado en esta gestión, se ha priorizado el sector educación. Como usted sabrá, todo país que quiere salir de su desarrollo, todo país que quiere dar un salto hacia los países de primer nivel, tiene que necesariamente invertir en educación. Iniciar por educación. La educación es el sector estratégico fundamental que se ha priorizado en esta gestión, y como lo vuelvo a repetir, tenemos digamos que el sector, el que acarrea la mayor cantidad de proyectos viables y monto de inversión declarados viables, es el sector educación. No, ahí se ha dado mayor énfasis en esta gestión. ¿A cuánto ascenderá la cartera ahí? Mire, el paquete de proyectos en educación. A ver, en este momento le voy a dar el dato. Claro, porque imagino que tiene que ver también con salud, ¿no? Una serie de rubros. Si tuviera esos datos, por favor, sería importante dar a conocer a la población, ¿no? Sí, mire, el sector, digamos, más importante para la gestión es, como le vuelvo a repetir, el sector educación, con 50 proyectos viables por 213 millones de soles. Eso, si tuvieran la plata, lo iniciarían mañana, diríamos. Exacto. Ya. El segundo sector prioritario es el tema de energía, seguido por agropecuaria y también el tema de salud, ¿no? Esos son los sectores que se han priorizado y son los que tienen mayor monto de inversión y la mayor cantidad de proyectos viables. No sé si nos podría dar los montos, si lo tuviera, por ejemplo, en salud, en electrificación, en el tema agrario. Ya, a ver, vamos, el primero es educación, 50 proyectos por 213 millones. Ya. El segundo es salud, con 26 proyectos por 40.9 millones. Es en cantidad de proyectos. El tercero es agropecuaria, con 25 proyectos por 114 millones. 114 millones. Y el cuarto es energía, con 21 proyectos por 140 millones. En cuanto a monto de inversión, el más importante sigue siendo educación, por 213 millones. El segundo es energía, por 140 millones. El tercero es agropecuaria, por 115 millones. Y el cuarto es transporte, por 46 millones. Los demás son otros sectores que esta gestión también ha trabajado y ha dado prioridad, como por ejemplo turismo, con 5 proyectos por 35 millones, ¿no? Claro, no dejan de ser siempre importantes, ¿no?, los otros rubros. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos aquí en Enfoque Informativo.
Convocatoria a la segunda audiencia pública regional de rendición de cuentas 2013. El gobierno regional de Cajamarca, que defiende con valentía el agua, el medio ambiente, la vida y los derechos humanos, convoca a la segunda audiencia pública regional de rendición de cuentas 2013 a realizarse este 20 de diciembre a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de la provincia de Cajabamba. Asista y conozca cómo avanzan los proyectos para su comunidad, distrito, provincia y región. Las inscripciones para participar están abiertas en la sede del Gobierno Regional de Cajamarca y en las gerencias subregionales, agencias agrarias, DISAS, redes de salud y UGELES de toda la región. Porque un gobierno del pueblo rinde cuentas al pueblo. Gregorio Santos Guerrero, presidente regional. ¿Sabía usted que la administración de Gregorio Santos hace todos los esfuerzos para dotar de energía eléctrica a la región? Ya iniciamos a inaugurar estos ansiados proyectos generando mejores condiciones de vida. Luces de esperanza para iluminar tus pasos. En Cajabamba, invertimos un aproximado de 18 millones de soles para electrificar 120 localidades. 1.404 familias beneficiarias de Condebamba, Cajabamba y Cachachi ya cuentan con energía en sus domicilios. Esto como parte de una primera etapa. Pronto continuaremos llevando más energía a más hogares. Gobierno Regional Cajamarca. Gregorio Santos Guerrero, presidente. Muy bien, continuamos con Enfoque Informativo. Está en nuestros estudios el subgerente de Programación e Inversión Pública del Gobierno Regional, economista Wilmer Chuquilín Madera. Hay una cartera de proyectos de 227 proyectos, ¿no?, por más de 1.000 millones de soles de inversión. Esperamos que se hagan las transferencias correspondientes para que esos proyectos se ejecuten. Ahora, el trabajo que ustedes realizan, ¿no?, en el tema de declarar viables los proyectos, seguramente tienen también un órgano de control, ¿no?, el gobierno regional o el ministerio, para que los proyectos que se formulan estén relacionados a las políticas o a los lineamientos de ir acortando brechas. ¿Tiene algún informe, algún documento referente a esa evaluación, economista? Sí, mire, nosotros como Subgerencia de Programación e Inversión Pública, que somos los que velamos porque el Sistema Nacional de Inversión Pública se implemente adecuadamente en la región, somos o estamos adscritos al Ministerio de Economía, a la Dirección de Política de Inversiones. Ya. Esta oficina se encarga de monitorear, digamos, la forma como es que se vienen dando las viabilidades en cada región. Y también monitorea la prioridad que cada región le está dando a determinados sectores. Ya. Es así que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de esta dirección, la Dirección General de Política de Inversiones, envía reportes trimestrales de cómo va la gestión de la inversión pública en las regiones. ¿Cuál es el reporte para Cajamarca? El reporte para Cajamarca es que en el año 2013, en el último trimestre, el gobierno regional de Cajamarca experimentó un crecimiento de aproximadamente el 300% en cuanto a monto declarado viable respecto al año anterior. Pero lo más importante es el segundo indicador, que es el tema del alineamiento. El alineamiento de los proyectos. Hay una preocupación por parte del Ministerio de Economía en que los recursos que son escasos se inviertan bien y se inviertan en aquellas áreas y funciones que son prioritarias. Lo que justifica la presencia, el nacimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública es que antes lo que se hacía era, con los pocos recursos, ejecutar obras que no tenían ningún impacto en la gente, en cerrar brechas. Por ejemplo, se hacían plazuelas enormes, plaza de toros, estadios, mientras que la gente seguía teniendo problemas de acceso a la salud, al saneamiento. Acceso al agua. Entonces, la luz eléctrica. Exacto. A raíz de eso, el Ministerio de Economía crea un indicador que se llama el alineamiento, que mide la cantidad o el porcentaje de proyectos viables que están cerrando brechas
o que generan competitividad en la región. Y tenemos el reporte que para el 2013 el gobierno regional de Cajamarca ha alcanzado su máximo nivel de alineamiento, llegando a un 88%, habiendo sido en el 2008 35%, en el 2009 27%, en el 2010 62%, en el 2011, desde que ingresa la actual gestión, pasa de 62 a 82%. De ahí se reduce a 65, pero nuevamente en este año se repunta y alcanza el máximo nivel de 88%. ¿Eso qué quiere decir? Que los proyectos que estamos formulando, que estamos identificando, son proyectos que se enfocan básicamente a cierre de brechas en temas de salud, educación, nutrición y saneamiento, y que aportan al tema de generar competitividad en la región a través de proyectos de agricultura, de riego, de electrificación rural, ¿no? Digamos, de acuerdo a ese reporte y ese reconocimiento de ese reporte que hace el Ministerio de Economía, ustedes están yendo por el camino correcto, ¿no? Exacto. O sea, lo que se está demostrando con estos reportes que vienen del mismo Ministerio de Economía es que el gobierno regional de Cajamarca sí está dando prioridad al cierre de brechas. No estamos formulando proyectos que respondan a un interés particular o elefantes blancos, o proyectos que no respondan a una necesidad urgente. Lo que hemos hecho es coger los diagnósticos que vienen de los planes de desarrollo y en función a esas brechas que hemos visto que son enormes, hemos priorizado los proyectos que van a enfocar a cerrar justamente estas brechas, ¿no? Bueno, lamentablemente por un tema social en Cajamarca, pues hay recortes presupuestales, ¿no? Que probablemente mucha población se dejaría de beneficiar, porque algunos de esos proyectos no se van a ejecutar, ¿no? Y ahí en realidad hay un problema muy serio, ¿no? Sí, esa también es nuestra preocupación. Tenemos, como hemos ya informado, una buena cantidad de proyectos viables que lamentablemente, si es que no encuentran financiamiento, se tendrían que volver a formular porque se desactualiza, ¿no? Exacto, de acuerdo a la ley de inversión pública, un proyecto tiene vigencia solamente 3 años. Si en 3 años yo no encuentro financiamiento para este estudio y no lo ejecuto, tendría que volver a evaluarlos y a formularlos. ¿Cuál sería su invocación, economista, al Ministerio de Economía y a los demás ministerios que tienen disponibilidad presupuestal, como por ejemplo Agricultura, para que esos proyectos se ejecuten? ¿Qué le invocaría a los ministros usted? Bueno, Cajamarca es una región que tiene muchísimo potencial, pero también tiene muchas necesidades, ¿no? Entonces, la labor del gobierno regional ha sido identificar los proyectos que van a responder, que van a cerrar esas brechas. Yo creo que el trabajo que ha hecho la región es un trabajo que lo consideramos cumplido. La limitante para nosotros es el tema del financiamiento, que no depende de nosotros. El presupuesto del gobierno regional bordea cerca de los 100 millones anuales para obras, para inversión pública, con los cuales no podríamos ni siquiera cubrir el 10% de lo que hemos identificado. Claro. Entonces, la invocación es para el gobierno central, para las entidades que ejecutan proyectos y tienen presupuestos, que nos permitan hacer alianzas con ellos o que nos hagan las transferencias respectivas para poder cumplir con la población, porque cuando uno formula un proyecto ya genera una expectativa, ¿no? Entonces la gente, cuando uno va a hacer su proyecto y ve que empiezan a hacerse las mediciones, empiezan a hacerse las calicatas, empiezan a solicitarse los documentos, ya se genera una expectativa. Entonces lo que queremos es que estas expectativas sean adecuadamente canalizadas. Por eso la invocación al gobierno central es que nos hagan la transferencia de los recursos necesarios para poder cumplir con los sueños de la población, ¿no? Claro, y bueno, que ellos hagan la transferencia y que de repente se conviertan en supervisores, no sé, para que esos proyectos se ejecuten, ¿no? Para que se disipe cualquier duda. Claro, exacto. Nosotros ya, incluso el año pasado, se han remitido paquetes de proyectos a los ministerios para que sean ¿le han entregado atendidos. Ustedes proyectos sí, a los por ejemplo, ministerios? al Ministerio de Energía y Minas le hemos entregado paquete de proyectos, al Ministerio de Agricultura también le hemos entregado un paquete de proyectos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, las respuestas son siempre las mismas, ¿no? De no tenemos presupuesto, ¿no? Actualmente estamos gestionando un paquete de deuda, que seguramente usted ya tiene conocimiento. Tenemos avanzado este tema, esperamos que ojalá logre éxito esta gestión que estamos haciendo para poder canalizar un paquete de 34, 35,
proyectos que tenemos ahí aprobados y que están buscando financiamiento a través de deuda, porque entendemos que la región Cajamarca tiene recursos, pero esos recursos los vamos a recibir de acá a los siguientes años. Queremos comprometer esos recursos a través de un endeudamiento, son recursos que los vamos a pagar, pero queremos que ese dinero llegue ya para poder nosotros en este momento poder ejecutar esos proyectos que tenemos y satisfacer una necesidad, ¿no? Que eso es lo más importante. Muy bien, para finalizar, creo que hay una cartera importante de proyectos y para armar esos proyectos se invierte dinero, ¿no? Lo que no se quisiera es de que se pierda ese dinero por no disponer los presupuestos que lo existen en el gobierno central. Sí, ahora los proyectos se han vuelto un poco complejos, ya no son los proyectos de antes, estamos formulando paquetes de proyectos. Por ejemplo, un proyecto de educación promedio tiene entre 6 a 8 centros educativos. Para poder hacer un proyecto de ese tipo yo necesito hacer un estudio de ingeniería detallado, para 8 estudios. Necesito hacer un diagnóstico para 8 colegios, visitas de campo para 8. También necesito yo contratar un equipo de evaluadores que evalúen este proyecto que es más complejo. Entonces, un proyecto de este tipo ya no cuesta tan barato. Sí, pues, se invierte dinero. Se invierte dinero, son recursos que se distraen también, ¿no?, de otras necesidades, pero que es necesario hacerlo porque toda ejecución de obra nace de un proyecto. Así es. Son muchos recursos que se han invertido y esperemos de que estos estudios que ya están viables no se pierdan, ¿no? Muy bien, muy amable. Muchas gracias por atender a nuestros llamados. Seguramente vamos a seguir conversando. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, fue el gerente o el subgerente de Programación e Inversión Pública del Gobierno Regional Cajamarca, economista Wilmer Chuquilín Madera. Pausa comercial y retornamos.